Bueno, saluda a la persona que tienes a tu lado y dile 1/10. Me imagino ya las mentes matemáticas están ya buscando la solución de la fracción de 1/10. 1/10. Hoy el Señor te va a hablar al corazón y le puse como tema la fe de 1/10. Y voy a comenzar a leer en Lucas. Ya cuando ven este cover del iPad, ya ustedes saben, soy papá. Cover de Fisher Price para kids. Resistente a golpe. Dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Maestro, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. ¿Cuántos dicen amén? Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y voy a llegar hasta ahí. ¿Así vimos? He estado leyendo mucho de Jesús últimamente. Y anoche me puse a estudiar más o menos cuál era la trayectoria de Jesús. Y para poder entender un poco este verso, pues Jesús iba de camino a Jerusalén. Y si vemos en el mapa y sabemos en el mapa, Galilea queda en el norte y tenían que pasar sobre Samaria. Y después de pasar sobre Samaria llegaba a Judea, donde está Jerusalén, la ciudad. Y este hombre que dijo alaben a Dios, más adelante en el verso dice, era samaritano. Y Jesús pregunta: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Para entender un poco sobre los samaritanos, aunque toda esta tierra fue basada en Israel y todos sus descendientes, todos sus hijos, llegó un tiempo donde se hizo esta ciudad en medio de Israel. Y esta ciudad estaba en un lugar crítico, importante, porque donde estaba la ciudad había que cruzar si ibas a llegar a Galilea. Y si ibas a cruzar de Galilea a Jerusalén, tenías que cruzar por Samaria. Pero ¿qué pasaba con Samaria? Era una mezcla de judíos. Si vamos mucho más a los tiempos de antes, cuando estaban las tribus, se formó Samaria por un rey que trajo la idolatría y trajo dioses, baales y todo a esta ciudad. Y mientras estaba Nehemías construyendo el muro en Jerusalén, estaba este rey, no sé si era Asiria o era Jeroboam, que levantó a Gerizim, un altar.
Y en ese altar no solamente se adoraba de Dios, porque como era la tierra de Israel, era la tierra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se enfocaron en las leyes de Moisés, solamente en las leyes de Moisés, en el Dios de Moisés. Entonces todo lo que era de su creencia, que viene de la descendencia, ¿verdad?, de Jacob, en otro caso llamado Israel, pues empezaron a distorsionar la religión. Entonces aquí se convirtió en un pueblo donde había gente de Babilonia, había gente de otras ciudades donde venían y traían sus conceptos de dioses. Y por eso Samaria se convirtió en una ciudad pagana y en una mezcla de razas. ¿Ya me están comprendiendo más o menos? Entonces, ¿qué sucede con esta ciudad? Al ser una mezcla, la cual ya en Deuteronomio hablaba de no mezclar la sangre del judío, iba en contra de la ley de Dios para los judíos. Pues esta mezcla se convirtió en un nombre que para los judíos representaba pecado, pagano, mundano. Era un insulto si tú le decías a otro judío, tú eres un samaritano. Era un insulto. Pero sabemos que Jesús tuvo que cruzar muchas veces por Samaria. ¿Por qué? Porque Él venía de Belén, que era en el sur, subió a Galilea, en Nazaret, donde Él creció, después volví y bajaba a Jerusalén, volví y subí a Galilea, donde hizo milagros, donde estuvo en Canaán, en el norte, volvía y bajaba. Ya Jesús se sabía la ruta. Por eso cuando vemos ejemplos de Jesús, se conocía la cultura de los samaritanos. Ahora, a mí me encanta porque en esta historia de 10 hombres, uno solamente volvió al maestro a decirle gracias porque se dio cuenta que estaba sano. Ahora vamos a explicar un poco de lo que estaba sucediendo. En los tiempos de antes, los sacerdotes, los levitas eran los únicos que podían determinar que tú estabas libre de lepra. Entonces, tú pasabas por un proceso de 16 días. En estos 16 días era un proceso de 8 días de purificación, de oración y de observación, y después 8 días de santificación. Después de esos 8 días, entonces el sacerdote decía que tú estabas libre de toda lepra y podías volver a ser un ciudadano en tu casa. Por eso Jesús, cuando miró a estos leprosos, le dijo, vayan al sacerdote. Porque ellos conocían la ley. Eran judíos. Sabían que el que determinaba todo no era Jesús. Era la ley. Sin embargo, Jesús esperaba de ellos reconocimiento de que era el maestro. ¿Sí o no? Ellos esperaban que dijeran, maestro, rabí, me sanaste. Pero estaban tan determinados a que querían volver a su vida cotidiana, de que simplemente fueron directamente al sacerdote. ¿Fueron obedientes? Sí. ¿Fueron sanados? Sí. Porque por la fe de ellos de moverse en el momento, fue lo que los hizo sanos. Amén. Muchas veces Dios nos dice, haz tal cosa, muévete, declara, y Dios sana. Ahora la lepra es algo que va desde los tiempos de Job. Es la primera vez que se presenta la lepra. Y la lepra tiene un significado bien cargado porque además de representar una enfermedad, representaba, ¿verdad? Según los judíos, era como el juicio de Dios. Era como un castigo. Aquel que tuviese lepra estaba siendo castigado por Dios. Algo mundano está en tu vida. Y entonces por eso, cuando tenía lepra juntamente Job con su esposa, la esposa le dijo, maldice a Dios y muere. Como que ya eso es lo único que te queda hacer. Mira todo lo que te ha hecho. Mira todo lo que te ha permitido, ¿sí o no? Pero Job fue un hombre justo. La lepra también lo podemos ver en Naamán.
donde vino el profeta Eliseo. Le dijo, ve, sumérgete 7 veces y vas a ser sano de la lepra. Y él caminó, yo vi la trayectoria donde él iba de Damasco hasta el lago donde le tocaba, y es un trayecto largo en el mapa. Procesos, diga conmigo, procesos. Ahora, hubo un samaritano importante para Jesús, porque este samaritano, y mejor dicho, esta samaritana, cambió la historia de los samaritanos. Y era la mujer samaritana donde Jesús tenía una cita con ella. Y cuando Jesús iba de camino a ella, se topaba con personas, judíos, que insultaron a Jesús. Les busco ya mismo el verso. Le dijeron, mira cómo le respondieron, está en Juan 8:48, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Para un insulto de lo más insulto era decir samaritano endemoniado. Eso era un insulto en los tiempos de antes. Y le estaban diciendo a Jesús samaritano endemoniado solamente porque Jesús quería ir a Samaria. Claro, Jesús tenía un objetivo que Dios le ha puesto en su corazón de hablar con aquella mujer. Y fue el milagro donde ese samaritano, esa samaritana supo quién era Dios. Porque estamos hablando de una ciudad donde no creía en el Mesías, donde no se hablaba de Dios, no se hablaba de las profecías. Era una ciudad pagana. En Jesús, diga conmigo, en Jesús había compasión. Y cuando estos hombres vinieron a hablarle, le deshonraron la palabra, deshonraron a Dios, Jesús, mira cómo Jesús le responde, dice, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Me ofenden. Se sentía ofendido, era su sangre. Eran judíos. Y a veces yo me pregunto de dónde Jesús sacó tanta compasión por los samaritanos, que se sabía hasta el camino secreto de ellos. Era un camino donde todos los judíos tenían que evitar a los samaritanos. Entonces, para no tener que cruzar la ciudad, daban una milla extra. Tenían que dar toda una esquina hasta cruzar el mar, el río Jordán. Subían al norte por todo ese lado, ese tramo desértico, donde era peligroso, donde habían estafadores, habían pillos, ladrones. Había gente que no estaba en la ciudad, o sea que no estaban domesticados, eran salvajes. Y tenían que cruzar todo ese hasta llegar hasta un punto donde ya no estaba más Samaria, y entonces volvían y cruzaban el río Jordán para llegar a Galilea. Todo lo que hacían los judíos por no encontrarse a un samaritano. Por eso Jesús contó la historia del buen samaritano. ¿Saben la historia? Donde este único hombre se dedicó a sanar. No fue aquel levita, no fue aquel sacerdote, no fue aquel judío, fue un samaritano. Dentro de todas estas enseñanzas y de lo que estamos leyendo, ¿qué podemos ver? Que a veces, siendo de la casa, somos mal agradecidos. Y suena fuerte, ¿no? Siendo de la raza de Cristo, no conocemos a Cristo. Estos 9 hombres eran hombres que quizás en un pasado estaban en su casa, comían, eran proveedores. Y como esta enfermedad de lepra estaba por todas partes, un día se enfermaron.
y ahí rápido caía la marca sobre tu vida. Imagínense esa marca que pone el diablo, que nos sella, que nos trastorna, que nos marca a tal nivel que tú te sientes que ya no eres parte de la comunidad cristiana, porque pecaste. Y este sentimiento de culpabilidad viene del enemigo. Y estos hombres se sentían culpables, se sentían rechazados, eran rechazados por la comunidad judía. Pero este samaritano que estaba en la frontera entre Galilea y Samaria, estaba ahí en esa frontera, no podía entrar a su tierra. Estaba con estos leprosos porque él decía, ya que soy un pagano, paguemos justos, seamos leprosos. Y estaba como extranjero en tierra judía, a punto de morir. Pero llega el maestro justo a tiempo. El maestro ha llegado justo a tiempo a tu vida. Amén. Diga conmigo, sí. Claro. Claro que sí. Él ha llegado justo a tiempo. Quizás estamos en esa frontera donde nos encontramos, donde simplemente al otro lado está nuestro destino, nuestro propósito, pero nuestra lepra nos impide. Y a veces actuamos como si la gente nos margina, nos señala. Y por eso es que muchos hermanos a veces determinan no volver a esa iglesia. Y se programan en la mente. No, es que si yo mejor voy a otra iglesia, hago una borrón, cuenta nueva. Eso no va a suceder nunca. Porque tu vida está ahí. Tú te la llevas a donde quiera que vamos. No vas a encontrar tu pasto, porque tú eres la oveja de Dios y Dios te trajo a este lugar para comer de este pasto. Dios tiene sus rebaños en diferentes lugares, porque hay diferentes unciones donde Dios usa pastores individualmente, pero todos con el mismo propósito, amén. Pero en este pasto, tú eres parte de. Pero muchas veces nos sentimos como los 9 leprosos. No somos dignos de ir a donde el maestro. No me siento en que debo estar cerca de él. Pero ¿qué pasa con el samaritano? Él no era judío. Él no conocía las reglas de los judíos. Él no sabía para qué iba a ir al sacerdote. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que ir al sacerdote si estoy sano? Dios me sanó. Tengo que ir a quien me sanó. ¿Sí o no? Su mente era más simple. Su pensamiento era más razonado. Era más, voy a donde Él fue el que me sanó. Tengo que agradecerle a Él. Por eso la actitud de este extranjero tocaba tanto el corazón de Jesús. Por eso Jesús daba la milla extra y cruzaba sobre Samaria para simplemente traerle esa palabra a esa samaritana. Y dicen que por esa palabra que le trajo a esta mujer fue que esta región de Samaria conoció de Cristo. O sea que Dios tenía un objetivo y era limpiar esta ciudad, porque Dios sabía que era ciudad santa, era ciudad donde se encontraba, donde pasaron tantas cosas. O sea que esta ciudad fue levantada por medio del pecado y Jesús sabía, esto hay que quitarlo. Amén. Ahora, te pregunto, antes de preguntar, voy a leerle algo. Cuando él se encuentra con la samaritana, a esta mujer Cristo hace ver quién es ella, su pecado, la insatisfacción en su vida. Sabemos la historia donde Jesús confronta a esta mujer. Y después Jesús revela quién es Él. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará
todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese yo soy cambió la vida de esta mujer. Tenía el Mesías al frente. Nuevamente volvemos a pasar lo mismo. Vemos lo mismo. Donde este samaritano de 10, él sintió postrarse delante de los pies del Maestro y pedirle y rogarle y darle gracias. ¿Cuántas veces Dios nos dice, levántate, que tu fe te ha sanado? Amén. Pero son muy pocas las veces que sucede eso. Porque estamos acostumbrados a ser judíos, a ser personas que conocemos de Dios. Pero que nunca se nos olvide nuestro primer amor. Que nunca se nos olvide. Por medio de este acto de compasión, el Evangelio llegó a Samaria, no solamente por el testimonio de esta mujer, sino años más tarde por el evangelista Felipe. Eso está en Hechos 8. Esto evidencia el amor de Dios es igualmente hacia los samaritanos y que Dios no hace acepción de personas, sino que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento y a la verdad. Eso está en 1 Timoteo 2:3. Este es el Cristo al cual les quiero predicar en esta mañana. Tenemos que ser 1:10. No podemos ser 9:10. No podemos ser como el resto de aquellos leprosos que se nos olvida expresar nuestra gratitud hacia el Señor, sino que tenemos que constantemente recordar de dónde saliste y de dónde Dios te sacó y qué Dios hizo en tu vida para que jamás llegue a tu corazón el orgullo. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Recuerda, 1:10. Eso es un porcentaje bastante pequeño. En Tito 2:11, y termino con esto, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Esas 3 cosas le quiero compartir en esta mañana. Sabiduría. La sabiduría no es tener inteligencia. La sabiduría es la decisión correcta. Cuando lo pensaste, dijiste, me conviene hacer esto. Eso es ser sabio. Segundo, es la justicia. Es cuando tú reconoces que Dios es tu juez y tú vives bajo la ley de Dios. No la ley del hombre, es la ley de Dios. Y que Él va a ser tu juez. Y tercero, la devoción a Dios. Eso significa entrega total. Entrega. Cuando nos entregamos a Dios. ¿Y cuál es el símbolo de entrega? De rodillas. Por eso, todo lo que Jesús sanaba, le decía, levántate y camina. Levántate y anda. Levántate. Porque siempre estamos en posición de rendimiento. Si se dan cuenta, el paralítico, el ciego, el que bajaron por el techo, todos esos milagros siempre terminaban, el endemoniado, siempre terminaban, levántate, tu fe te ha sanado, levántate, por tu fe eres perdonado. O sea que la fe viene cuando hay una actitud de arrepentimiento. La fe, tú la conoces cuando en ti hay actitud de arrepentimiento. Amén. Así que te hago la pregunta, ¿vas a hacer la diferencia en tu vida? ¿Vas a hacer ese 1:10 en tu casa?
Solamente toma uno. Solamente toma uno en tu casa para hacer la diferencia. Una persona que pueda decir, yo voy a cambiar mi atmósfera. Yo voy a ser sabio, justo y voy a tener una vida de compromiso con el Señor. Nada me va a separar del amor de Cristo. Amén. Y cuando venga tu tiempo difícil, cuando venga tu camino difícil, no te vayas por el lado de cruzar el río y la milla larga. Cruza Samaria, porque en Samaria están los milagros. No huyas a quien Dios te ha llamado. No huyas a lo que Dios tanto te está diciendo que hagas. No huyas al Rey de Reyes. Te vas a topar con Él. Los judíos querían evitar a los samaritanos. Es como una actitud de orgullo. Era como una actitud de que mi raza es la pura. Ustedes no. Sin embargo, son la misma raza. Era que simplemente tenían pecado, venían de una descendencia de dioses falsos y paganos, pero eran judíos también. Pero esa mentalidad de que no, es que yo soy cristiano, yo no me hables, tú me vas a llenar de pecado, yo no me atrevo a invitar a nadie. No, ese pensamiento no es de Jesús. Jesús era el que iba y le encantaba cruzar por Samaria y le encantaba que le llamaran la atención y le encantaba que lo pararan y le dijeran, ¿qué tú haces aquí pasando por acá? Tú eres un judío, tú no debes estar acá. Y ahí Jesús aprovechaba y hacía milagros. La actitud de Jesús era enfrentar, era hacerse conocer y traer también amor. Ellos necesitaban amor. Era una ciudad donde necesitaba amor. Amén. Me recuerda mucho a una ciudad donde yo fui a predicar en Argentina. Yo los amo con todo mi corazón, esa gente. Los amo. Es la tierra de Maradona. Pero el que sabe y conoce de Maradona, sabe que él vino de lo más bajo. Él viene de la pobreza. Por eso Maradona era bien... Bueno, tienen una religión, se llaman los maradónicos. Tú no le puedes tocar a Maradona, a esos argentinos. Maradona venía de la pobreza, vino de la miseria, vino de donde no había nada. Y por eso él se hizo un nombre. Él representaba a los campesinos, al argentino. Fui a esa ciudad, se llama Fiorito. Me tocó predicar. Pero de camino a Fiorito era como me sentía como Samaria. Había que cruzar una zona peligrosa. Y esa zona peligrosa era como si fuera una muralla que rodeaba Fiorito, donde habían acueductos grandes para los desagües, y todos esos acueductos estaban tapados. La peste, ustedes se imaginan la peste de aguas negras en esos bordes de esa frontera, que no era una frontera, pero era como si de repente tú marginaras a Tillo completamente con basura, con bolsas de basura, con miseria, con todo, ruinas y todo. Pues cuando uno cruzaba esa de esto, el pastor que me estaba llevando, él me decía, no temas, aquí me conocen. Y el GPS que él tenía puesto decía, entrando en zona roja, decía. Yo decía, Dios mío, ¿dónde me está metiendo este hombre a predicar? Pero dentro, en el centro de Fiorito, donde él tenía la ciudad, donde él tenía la iglesia, una iglesia bien humilde. Él había comprado como 2 casas y encima tenían como mitad, porque no tenían paredes, entonces habían roto una pared para conectarlo con la casa de atrás porque no cabían. Yo vi esa iglesia cuando estaba en proceso de crecer, y hace poco mi esposa se encontró con los pastores de Fiorito y me dijo, tienes que ver la iglesia, inmensa, tiene más de 1 hora. Y ¿qué es lo que me impactaba de esta iglesia? Que todo lo que yo tuve que pasar para llegar a donde ellos. Y
esta gente, va a sonar un poco fuerte, pero en ese momento el pastor se había sido aliado con los que correrían los puntos de droga para tener protección. Y él le decía, yo me voy a encargar de limpiar la ciudad, pero tú me tienes que proteger. Y allí yo conocí a uno de ellos. Era el guardaespaldas del pastor. Y él me decía, vente pastor, que yo te voy a llevar. Y tenía la pistola así asomada porque la tenía. Y yo decía, Dios mío, Padre amado. Pero yo decía, yo me siento como Jesús porque estoy entre medio de estos samaritanos y ellos me recibieron con amor, me dieron su abrazo cálido. Yo le hablé de sobrepasar nuestras pruebas y ellos surfeaban los problemas y las tormentas. Eso, para ellos eso era nada. Todos felices, contentos. Eso me llenó de tanto corazón que yo dije, ya yo comprendo por qué Jesús se pasaba con la gente de necesidad. Porque tienen el corazón preparado. Tienen el corazón listo para recibir. Ya ha pasado tantas pruebas y luchas que no, estamos listos ya. Quizás uno ve como los judíos que le ponían ya un nombre, no, ahí están los leprosos, ahí están los mundanos, de esa gente no se puede hablar, pero Jesús nos enseña lo contrario, es amarlos. Así que la fe que Dios te da es el testimonio. ¿Cuántos Dios ha hecho un milagro en tu vida hoy? Ahora te hago una pregunta. ¿Qué has hecho con Él? ¿Qué has hecho con tu testimonio? ¿Vas a ser como los 9 leprosos? ¿O vas a ser como el samaritano que dijo, no, yo vuelvo a casa y voy a hablar del Maestro? Me sanó de la lepra. Ese hombre llegó a su hogar, donde quizás habían estatuas, habían elementos de otros dioses ídolos, y de lo más seguro llegó a su casa, empezó a romper todo y empezó a decir a su esposa, he vuelto a casa, mira, el Maestro me sanó, el Mesías. En ese momento esa casa se convirtió en una casa de gloria. Es una casa donde se hablaba la voz de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer. Amén. Es eso lo que nos toca hacer. Ya entendemos claro lo que tenemos que hacer. En Lucas 9:54, cuando Jesús estaba trayendo la parábola del samaritano, y traigo algo aquí, algo que brinqué, se me olvidó. Los mismos discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, no podían evitar que el Maestro hubiese sido rechazado, porque lo habían rechazado. ¿Se acuerdan que le dije samaritano endemoniado? Entonces le dijeron al Maestro, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda del cielo fuego como hizo Elías y los consuma? Porque ellos estaban tomando la parte de, están ofendiendo a mi Maestro, están ofendiendo a mi iglesia, están ofendiendo a mi pastor. Créanme, los que están aquí predicando son personas que desde pequeños reciben. Toda mi vida yo he sido preparado para estar aquí. Se los digo honestamente, yo no sirvo para nada más que para predicar. Es donde Dios me usa. Porque he estado en posiciones importantes, soy invisible. Pero donde yo expreso el amor de Dios, es donde Dios me usa. Así que no me protejas a mí. Ya yo he vivido, ya yo sé, yo no voy a dejar nunca a Dios. Por eso soy pastor. Estoy ready. Lo mismo le decía Jesús a ellos. No me tienes que defender, chico. ¿Cómo vas a mandar fuego? ¿Nos vas a quemar a todo el mundo acá? No lo vas a quemar específicamente como si fuera un tipo Call of Duty, que un francotirador vas a matarlos ahí con fuego. Así no va a ser Jesús.
Esos eran otros tiempos. Ahora estoy yo acá. Eso era lo que Jesús les comunicaba a ellos. Ya no son los tiempos de Elías. Ya no son los tiempos de Moisés, de Noé, de la justicia, de la furia de Dios. Ya la gente sabe quién es Dios y no le importa. Por eso viven como paganos. Por eso viven. Ahora yo me tengo que ser como el Mesías. Esta es la mejor idea. Yo tengo que morir por ellos. Por eso Jesús sabía que tenía que cambiarle su pensamiento. Amén. Amén. Piensa ahí en ese milagro. Cierra los ojos. Te voy a invitar a que cierres los ojos y piensa en tu milagro. De algo Dios te salvó. Yo tengo una experiencia donde la viví hace poco, hace como un año ya. Ya pasó como un año. Ustedes estaban orando por mí, por lo de la piedra. Y fue como un proceso donde mi riñón produjo como 5 piedras. Entonces las fui soltando cada 6 meses. Y la 4ª piedra se me estancó acá arriba, justamente ahí mismo. Y no solamente eso, se había calcinado, como que se había sellado donde la uretra, ¿verdad? Donde pasa el conducto de la uretra. Ya se me olvidó. Y no funcionaba hacerle las vibraciones que hacen, los láser, romperla. Obviamente había que meter mano. Pero el problema era que yo llevaba ya un mes y pico soportando. Y pues yo soy bien tolerante al dolor. Los que me criaron saben. Y yo soy tolerante al dolor. Y cuando yo llegué al hospital, lo que decían los resultados eran que pues yo estaba grave. Pues entonces me hospitalizaron. Para ese momento estaba en la Susoni. Y en ese hospital sucedió algo en mi vida. Yo solté la piedra. Tenía dos, tenía una acá y tenía una acá arriba. Pues solté una. Y ya el dolor se me había ido y todo, yo estaba de lo más bien. Estaba en ese hospital. Y de repente me decían, no, te vamos a hospitalizar, tú no te puedes ir, tenemos que asegurarnos. Y yo, pues si yo estoy bien ya no tengo más dolor. ¿Y qué pasa? Tuve una experiencia donde esa noche yo estaba durmiendo, estaba solo, y de repente yo escucho la voz de Dios que me dice, levántate. Y yo abrí mis ojos, y en la camilla abrí mis ojos, hice así, miré, y estaba la enfermera que me estaba por meter medicamento en la vena, y yo la miro y yo le digo, ¿qué usted me va a poner ahí? No, lo que le toca. Y yo le decía, ¿qué me toca? Me dijo, es que tú estás con dolor y tú tienes que, a ti hay que meterte la dosis ya de Demerol. Y yo le dije, no, yo no tengo dolor. Mientras más tú me pongas, más sale en el registro, menos me sacan. Le dije, no me pongas nada, yo estoy bien. Es que te lo tengo que poner. Yo le decía, no me lo vas a poner, gracias. Yo no sé lo que es Demerol, yo no sé nada de eso. Yo asumía que era un medicamento normal. Entonces, en eso, mami me llama. Me dice, tuve un sueño, ¿cómo tú estás? Así me recibe. Tuve un sueño, ¿cómo tú estás? Y ajá, ¿qué fue el sueño? No, ¿cómo has estado? Yo le decía, yo estoy bien. No me quieren dejar salir de aquí. Ah, pues yo voy para allá. Y de repente mami llega. Y entonces cuando estoy hablando con mami, le cuento la experiencia. Y cuando le estoy contando la experiencia, Dios pone un recuerdo en mi mente. Algo que yo no viví. Algo que no tenía que ver conmigo. Pero, de repente yo le hago a mami, la miro así, yo le digo, ¿este fue el hospital que murió tío Helio? Y me dice, sí, él murió en este hospital. ¿Y él murió de Demerol?
Sí, una sobredosis de Demerol. Y fue en este cuarto, en esta cama. Y mami hace... Y cuando sale afuera, ve el número, dice, estás en el cuarto de él. Era la misma habitación, la misma cama. Y aquellos que están en los hospitales, ustedes saben, eso no lo cambian después de como de 50 años o más, cambian los equipos de los hospitales. Mi tío murió más o menos a la edad que tengo, a los 39, en ese tenía 38. Yo digo, wow, o sea, el diablo estaba como trancando, ¿verdad? Como un destino. Quería preparar un camino y Dios vino como ese ángel que protege y me dijo, levántate. Quizás no moría de Demerol, pero se iba a abrir una puerta. Por algo Dios me dijo, levántate, y que dijera que no. Esos son los milagros que yo puedo decirles que yo experimento. Y después de eso me sucedieron otras cosas más. Amén. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Pero yo sé que aquí hay personas que han tenido testimonios hasta mejores que esto. Donde Dios los ha usado, donde tú has orado por una persona por sanidad y has recibido la sanidad. Dios te ha usado. No te olvides de eso, porque nos toca simplemente venir al Maestro y rendirnos y decirle gracias. Gracias, Señor, porque me has llevado por este camino. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie y que en estos momentos simplemente le entregues tu corazón a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pídele a Dios que si en algún momento ha venido en ti algún pensamiento de estoy bien, no necesito. Eso es para los que, ese llamado es para los que necesitan. Esa universidad de la vida, eso es para los que ya yo conozco de Cristo, yo no necesito estar ahí. Ahí tengo un texto de mami que me dice, dile a la iglesia que el martes vamos a predicar nosotros y los queremos ver a todos. Así que los acabo de comprometer a cada uno de ustedes. No hay ley, no faltes. Es que cuando Dios quiere hablar, así sea por algo que ya conocemos, Dios te va a hablar. Y volvió a suceder. Hoy escuché a la pastora Miriam hablando de Naamán, que yo iba a hablar de él. Pasa. Dios mantiene un tema, a los líderes, nos mantiene conectados. Amén. Padre, te doy gracias, porque tú llegas en el momento justo y perfecto. Nos has salvado de nuestras tormentas. Yo solamente te pido, Señor, que si nuestro orgullo se ha puesto como muralla para levantarse en contra, para separarme de tu voluntad, para simplemente el hecho de separarme del camino, yo te pido, Señor, que la rompas ahora mismo con la sangre tuya, que destruyas todo lo que me desconecta de ti, que me separes totalmente en tus manos y que hagas un milagro en esta mañana, que mi corazón vuelva a latir, que mi corazón vuelva a decir compasión por las almas, que yo entienda que el milagro que has hecho en mí es para predicarlo. Y yo declaro, Señor Jesús, que vamos a predicar más, que vamos a hablar más del Maestro, que vamos a hablar más de lo que tú has hecho en casa, porque tú, Señor, nos vas a usar. Tú nos vas a usar, Señor, para predicar de tu justicia, para predicar de tu amor, para predicar de tu salvación. Yo declaro que empezando en casa, si se ha permitido ídolos de otro tipo, yo te pido, Señor, perdón, que los saques de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le hablaba el viernes a los jóvenes de que hay muchas cosas que nos pueden separar de Dios y una de ellas son los medios. Familia que estamos acá, nosotros no somos de la época de los medios. Somos adultos y no nacimos en esta temporada. Por ende, no entendemos el lenguaje total. Cuidado con lo que ves en las redes sociales,
cuidado con lo que te expresas. Cuidado con lo que escuchas a través de otro predicador. Recuerda que la Biblia habla de los falsos profetas. La Biblia habla mucho de aquellos que se van a disfrazar como lobos. ¿Sabe por qué se los digo? Porque a veces nos creemos lo primero que vemos en Google. A veces nos creemos lo primero que buscamos en Google. Y esa, recuerden, no es de nuestra generación. Yo le decía a mi hijo me decía, estaba molesto conmigo porque lo castigué con los electrónicos. Y me dice, pues si tú me quitas a mí el switch, yo te voy a quitar a ti el celular. Y yo le decía, toma. Pues te voy a quitar el televisor y Netflix. Y yo, quítalo, boja la cuenta si quieres. Y él se quedaba sorprendido porque yo le contestaba así. Y después que él me dijo, te voy a quitar el PlayStation. Y yo hice como que, quítamelo. Lo pensé, pero quítamelo. Y él se quedó así pensando, ¿por qué papi habrá dicho esto? Y yo le dije, cuando yo tenía tu edad, no habían existido todavía ni siquiera el internet. No había Wi-Fi. Lo que había era una PC para Word y Paint y Minesweep. Nada más era lo que había, y Solitario. Había floppy. No había nada más. Yo crecí de ese tiempo. Yo decía, cuando yo nací fue que empezaron a llegar las cosas. El Nintendo, el Game Boy. Pero no existía internet. Yo le decía, no había internet. Y él me decía, no había internet, no había YouTube, no existía YouTube. Yo crecí con estar en el fango jugando con los Legos y con todo lo que tenía los muñequitos míos. Yo decía, quítame todo, papá, yo soy feliz sin eso. Ahora, mis hijos son de esta generación. A ellos hay que saber cómo guiarlos con los medios. Por eso hay que estar pendientes, papás. Tenemos que saber qué tienen que ver, qué tenemos que ver. Ya yo no me meto ni en Facebook, se los digo. Eso es una plataforma donde todo es anuncios y videos obscenos. Yo no sé ni cómo llegan a mis cuentas porque yo no le doy follow a nada. Recuerden, las plataformas están diseñadas para comunicar el mensaje oculto del diablo. Yo no te estoy pidiendo que te salgas de ellas. Yo te estoy pidiendo que monitorees bien de dónde te estás orientando, qué estás permitiendo en tu casa, qué estás llenando tus ojos, porque eso es lo que vas a recibir. Yo a veces miraba a muchos pastores, tuve que dejar de ver a los pastores. Había muchos pastores que tenían creatividad y traían mensajes y ahora están bien locos y desorientados. Recuerden, son humanos, van a tener la tendencia de fallar y los medios lo que crea es como una tendencia de verlos como inmortales, de crear ídolos, aunque usted no lo crea. Y ahora vemos las fallas de Cristín y las cosas que está hablando. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a criticarla. No la critiquemos, es puertorriqueña, ya también ha sufrido sus cosas. Está hablando disparates ahora. Algún día Dios la va a volver a traer en su camino. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Cualquiera se equivoca, cualquiera falla, pero los medios crean este bochinche de crear, fomentar. Por eso, si tienes que hacer ayuno de medios, hazlo. Santifícate. Darle un follow a personas que no quieras seguir, que pongan contenidos obscenos y chistes obscenos. Salgan de todo eso. Santifiquen su vista, amén. Si aquí hay alguien, quiero hacer un llamado, si aquí hay alguien que no ha recibido a Dios en su corazón, que nunca ha hecho la oración de recibir a Dios en su corazón y quiere hacerla en esta mañana, yo quiero que repitas ahí conmigo. Cierra tus ojos, todo el mundo. Si quieres reconciliarte con el Señor, también haz esta oración conmigo. Si me estás viendo ahí en los medios, haz esta oración. Señor Jesús, hoy estoy delante de tu presencia y hoy conozco que tú eres el Maestro, que vas a sanar y me vas a libertar. Hoy te entrego mi nombre, mi vida, lo que soy en tus manos. Haz con él lo que deseas hacer. Te pido, Jesús, que
por misericordia escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, por mi incredulidad, por no creer en ti antes, por mi falta de fe. Te pido perdón. Hoy voy a creer más. Hoy mi fe va a aumentar más y voy a predicar más del milagro que vas a hacer en mí. Amén. Ahora, los medios son una bendición. No me tome mal. Los medios son para predicar el evangelio más allá de lo que pueda llegar cualquiera. Es que tengamos cuidado que seguimos y que escuchamos. Amén. Hay mucha música cristiana. Hay mucho. Es más, estaba viendo que hay un porcentaje que en estos tiempos el porcentaje de la música cristiana ha sido más que el de la música mundana. Porque el de la música mundana se está volviendo como ya demasiado oscuro. Están haciendo rituales, conciertos, rituales satánicos en los conciertos. Ya los jóvenes se están dando cuenta de esto no es música. Aquí hay algo detrás de todo. Y lo están haciendo bien libremente. Y artistas que están contratando artistas cristianos para que tengan un momento en su concierto y prediquen. Artistas mundanos que le están dando la oportunidad a cristianos para que prediquen en sus conciertos, pero todo tiene otra connotación. Es una cosa, es una agenda que sabemos que Dios está por venir. ¿Sí o no? Amén. Bueno, ¿hay alguien aquí que necesite que oremos por un milagro? ¿Por alguna sanidad? Alza tu mano ahí. Si tienes una petición que necesite orar por ti, alza tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo no sé por qué hice esta pregunta. Dios la puso en mi corazón. Si necesitas una sanidad en esta mañana, Dios te la va a dar. Padre, por algo me has puesto esta inquietud y voy a orar por la sanidad. Y yo declaro ahora mismo que la sangre que brotó de tus espaldas, que corrió por toda esa cruz, hasta lo último de esa cruz, y tocó suelo. Esa sangre que brotó de tus espaldas trae sanidad. Y yo creo que esa sangre va a liberar. Va a liberar y va a traer sanidad. Y yo la aplico ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaro que por la sangre de Jesús eres sano. Eres sana. Lo confieso ahora por la sangre y declaro que eres sana por el poder de la sangre. Dios está haciendo un milagro ahora mismo a través de tu vida. Está primero cambiando tu pensamiento para que creas en el milagro. Estás creyendo en ese milagro. Vas a salir de esta mañana con un testimonio. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí. Y terminamos con este coro.